Labias de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy, les voy a hablar de uno de los personajes más míticos y famosos de la historia de la música, el señor Elvis Presley, que también es conocido como el Elvis que no baila merengue, que no sabe pintar tu carita y que no se mete en problemas por estar autosatisfaciéndose en un avión. Así es, señores, hoy les hablaré del Chayanne de los 50, el Bad Bunny de nuestras abuelas y el Charly Sae, la gerente de recursos humanos del siglo pasado. Así que saquen sus tocadiscos porque llegó la hora de mover el esqueleto y vamos al ritmo de la labia de Elvis. Que en cierta manera hablar de Elvis es hablar de la historia del rock and roll moderno, pero eso se los contaré un poco más adelante. Por ahora conozcamos los orígenes de Elvis Presley. Elvis nació en Tupelo, Mississippi el 8 de enero de 1935. Nació 37 segundos antes que su hermano gemelo, que tristemente murió justo al nacer. Elvis fue el hijo único de Vernon y Gladys Presley. Su madre era ama de casa y su padre tuvo muchísimos trabajos a lo largo de su vida. Casi todos eran manuales, como pintor, obrero y carpintero en una fábrica de muebles. Cuando Elvis tenía 6 años comenzó a ir al colegio y las maestras lo hicieron entrar al coro del colegio porque les gustaba mucho cómo cantaba la canción Old Ship del cantante de música country Red Foley. El 3 de octubre de 1945, cuando tenía 10 años, Elvis tuvo su primera presentación en el público de la Feria Estatal de los Lácteos. La feria que sería mi archienemiga y la de todos los intolerantes a la lactosa. Sería como llevar a Superman a la Feria de la Kriptonita. Cuando cumplió 11 años, sus papás le regalaron una guitarra. A lo que todos diríamos, claro, si Elvis es el rey del rock and roll, ¿qué más se le podía regalar? Eso era lo que más quería Elvis. Pero no, de hecho, según el relato de su madre, a Elvis no le gustó mucho que le regalaran una guitarra porque en realidad lo que él quería era un rifle de aire. O sea que a Elvis más que a la música, le gustaba era el sonido de las aves huyendo porque él les iba a disparar. En 1948, cuando Elvis ya tenía 13 años, su familia se muda a Memphis, Tennessee. En Memphis a su familia no le fue muy bien y tuvo que vivir en unos conjuntos residenciales del gobierno y recibir ayuda del gobierno, de sus amigos y sus vecinos para no morir de hambre. Elvis aprendió a tocar guitarra con su vecino Jesse Lee Dixon, vecino que por cierto también fue una gran celebridad de la música en los Estados Unidos y se considera uno de los pioneros en el rockabilly, subgénero musical de rock and roll en los años 50 que tuvo artistas grandísimos como Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Johnny Cash y el mismo Elvis Presley. O sea, era un lugar muy pobre pero con mucho talento. Elvis estudió en Holmes High School y era muy mal estudiante. De hecho, era tan malo que su profesora de música llegó a decir que no servía para cantar. Que esa profesora seguro era muy buena siendo profesora, pero terrible para ser jurado de The Voice. De hecho, al día siguiente que su profesora le dijo eso, Elvis llevó su guitarra a clases y le cantó una canción. A lo que la profesora, después de oírlo y muy estilo película, dijo... No dijo nada estilo película. Dijo, aún creo que tengo razón, no sirve para cantar. Y este cuento lo sabemos no porque nos lo haya dicho Elvis, no, sino que luego de su éxito y su fama a nivel mundial, la profesora lo declaró en muchos lugares y dijo, sí, me equivoqué. También se dice que Elvis era muy tímido en el colegio y como cualquier adolescente para vencer su timidez dijo, voy a hacer un cambio radical en mi imagen. Y fue así como un día llegó al colegio con sus patillas largas y su copete muy elevado, que por cierto, ese copete muy elevado se llama tupé y estaba muy de moda en esos años entre los jóvenes. Look de patillas y copete que aunque inició en su adolescencia, luego llevaría por el resto de su vida y sería seña característica de Elvis Presley. Imagínense yo que de niño lo que me hice fue el fashion que era aquí levantadito estilo Luis Fonsi. Menos mal que esa no fue mi firma característica de por vida porque no quisiera estar haciendo una labia de parrilla con el fashion. Además de las patillas largas y el tupé que tenía Elvis para tener el look de chico malo, Elvis lo completaba nunca yendo a clase como un chico malo. De hecho, Elvis en lugar de ir a clase se la pasaba en la calle empapándose de gustos musicales que eran muy raro para un chico blanco de la época. Uno de los sitios que frecuentó Elvis era la famosa Bailey Street, o por lo menos famosa en aquella época en Memphis, que de hecho era famosa porque era uno de los lugares donde se podía escuchar blues en vivo. Y era un lugar muy raro para ver un niño blanco, puesto que mayormente era frecuentado por afroamericanos, porque era blues, música de negros.
En ese lugar, además de blues, vendía una ropa muy extravagante que luego sería la ropa característica de Elvis. Además de la influencia del blues, a Elvis le gustaba mucho ir a los espectáculos de gospel, pero cantados por grupos de gente blanca, porque en esa época existía demasiada segregación y no es que podían estarse juntando mucho los blancos y los negros. No, señor. El gospel, para el que no sepa, es la música evangélica o religiosa clásica de los Estados Unidos, especialmente en el sur, y es más conocida comúnmente por ser en comunidades afroamericanas, que es la de sí, 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 oh, oh, oh. Esa es gospel. Elvis a veces iba a las noches de blues en algunos clubes que hacían en donde permitían a los blancos entrar, porque como ya les dije, en esa época el asunto racial era demasiado fuerte. En 1953, cuando ya Elvis tenía 18 años, le dijo adiós a la escuela y se fue a Sons Records, un estudio en la ciudad de Memphis, para grabar un acetato que luego le regaló a su madre. Después de grabar este disco, que solo tenía 2 canciones, que era para su madre, el jefe de Sun Records pidió que anotaran a Elvis como un prospecto para cantar baladas, pero eso quedó ahí y ya. La carrera de Elvis no explotó tan rápido como uno pudiese imaginarse, no, llevó tiempo. De hecho, en enero del año siguiente, 1959, Elvis grabó otro demo que no tuvo nada de éxito. Incluso llegó a hacer un casting para un grupo llamado los Songs Fellow, pero no quedó. Así que como nuestro querido amigo copetudo y patilludo Elvis tuvo que ir a trabajar, porque si usted quiere vivir de la música, le tiene que ir bien en la música, si no le toca trabajar. Ojo, que no estoy diciendo que la música no sea un trabajo, sino trabajar como pues un trabajo más. Trabajo. Es así como en 1954 comienza a trabajar de camionero para la compañía Crown Electric. Ojo, pero Elvis no renunció a sus sueños. Aunque era camionero, seguía pensando en la música y grababa y grababa y grababa y decía, algún día lo voy a lograr. Yo, mi copete y mis patillas lo vamos a lograr. Es así como el 5 de julio de 1954, finalmente Elvis llegó a grabar la canción que lo hizo famoso, llamada That's Alright. La grabación de este sencillo tomó más de 12 horas, ya que en realidad el dueño de Sons Records mandó a Elvis a grabarla porque él quería grabar una canción de blues, pero cantada por una persona blanca. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La lógica del presidente de Sun Records fue esta en 1954. Dijo, el blues vende muchísimo y es increíble, pero es una música de negros y la cantan los negros. ¿Qué puedo hacer para que esta música la puedan oír los blancos, le guste a los blancos, la compren los blancos y la pasen en emisora de blancos? ¿Qué tal si hago que un cantante blanco la cante como se oye por radio? Los afrodescendientes no van a saber que es blanco, la van a oír, y los blancos les decimos que es blanco y les va a gustar. Perfecto. Y fue así como en esa grabación literalmente pusieron a Elvis a cantar todas las canciones habidas y por haber de autores negros, hasta que finalmente en la madrugada Elvis cantó That's Alright y a los oídos de todos en Sun Records dijeron money, 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 money. A los 3 días, Dewey Phillips, un gran DJ de radio de Memphis, puso la canción en su programa de radio Red Hot and Blue. La canción le gustó tanto a la gente, se oyó tan bien que recibieron muchísimas llamadas para preguntar de quién era la canción y cuál era el color del cantante que la cantaba. Porque si se ponen a ver, en 1950 era importantísimo para la gente saber cuál era el color de la persona que cantaba sus canciones. No es como ahora, que además de saber el color, le fascina saber cuál es el género, porque es que si algo hemos aprendido, que la gente no para de joder, así pasen los años. Jode y jode. El primer concierto profesional de Elvis fue el 17 de julio de 1954 en el Bon Air Club. Elvis interpretó 2 canciones junto con 2 compañeros que venían tocando la guitarra desde los 11 años, que menos mal le regalaron la guitarra y no un rifle, porque si no Elvis hubiese estado con sus 2 compañeros robando un tren o algo así. No se sabe con exactitud en qué momento fue que Elvis empezó a hacer su característico movimiento de cadera. Lo que sí se sabe es que fue durante sus primeras apariciones en las ferias del estado. Durante el año siguiente, o sea, 1955, Elvis, su movimiento de cadera, sus copetes y sus patillas se empezaron a hacer muy populares por todo Tennessee. Así viajó por todo el estado, por todas las ferias estatales y se oía cada vez más y más y más. Ese mismo año, Elvis conoció a Tom Parker, también conocido como el Coronel.
El coronel, que luego fue su manager, es un personaje muy interesante porque era un manager de artistas de country y no era coronel nada, era un apodo que él mismo se había inventado y nadie sabe para qué. De hecho, nadie sabe tampoco por qué se hacía llamar Tom Parker y que era de Virginia, ya que su verdadera identidad era holandés y su nombre era Andreas Cornelius Van Kuijk. O sea, no era ni coronel, ni estadounidense, ni Tom. Lo que sí se sabe es que con el coronel, o Tom, o Van Kuijk, o como le quieran decir, se disparó la carrera de Elvis porque en marzo de 1956 lanzó su primer álbum completo y fue un éxito. Ese álbum se convirtió en el primer disco de rock en ser número 1 en el Billboard. Y el 5 de junio de 1956 apareció en el programa de televisión Milton Berle Show en la NBC. En ese programa Elvis salió por primera vez sin la guitarra e hizo muy famosa la presentación en donde cantó Hound Dog normal y luego la mitad lo hizo lento como una especie de borracho erótico y hizo sus movimientos de caderas muy lentos. De hecho, al día siguiente toda la prensa empezó a hablar de Elvis la pelvis y que sus movimientos incitaban al pecado, a la pasión y al sexo, de hecho generando posteriormente diversas denuncias de organizaciones familiares y religiosas diciendo esas caderas me están haciendo pensar en el mal y yo me niego, lo denuncio. A partir de ese momento y debido a las denuncias de las familias, los programas de televisión comenzaron a grabar a Elvis de las caderas hacia arriba porque no podían aguantar las cámaras los movimientos tan sexuales de la pelvis. De hecho, se dice que Elvis se guardaba una botella de Coca-Cola allí abajo para verse más grande, pero eso me suena a un novio celoso que quiso inventar un rumor. Y de ahí viene su éxito en las presentaciones en vivo, porque como las caderas de Elvis pasaron a ser prohibidas para la televisión, la gente empezó a decir, vamos a ir a ver eso en vivo para ver qué tanto mueve las caderas. Durante los 2 siguientes años y en la cúspide de la fama, Elvis grabó 4 películas, pero en octubre de 1958, Elvis se alistó en el ejército para cumplir con el servicio militar obligatorio. Cumplió su servicio militar en Alemania durante 2 años y allí en 1959 conoció a Priscilla Wagner cuando apenas tenía 14 años y comenzaron a tener una relación por correo, que era como decir el WhatsApp de antes, pero en vez del emoji de berenjena usted tenía que dibujarla. Cosa que en este momento significaría la cancelada definitiva de Elvis por pedófilo, porque Elvis ya tenía 24 años, pero bueno, eran otras épocas. En 1960, Elvis regresó del servicio militar y fue recibido en el programa especial de Frank Sinatra que celebraba los 50 años de la NBC y la bienvenida de Elvis a casa. En ese programa cantaron juntos Frank Sinatra y Elvis Presley y se dice que establecieron una buena amistad. Es más, se dice que Frank Sinatra es el que mandaba hacer los trajes de gala de Elvis. Esta información nunca fue confirmada por un medio, pero en todos los lugares de internet que revisé lo vi, así que bueno, puede servir para la labia. Yo digo que sí. Pero en su regreso por los Estados Unidos, aunque fue triunfal, lo que menos le esperaba a Elvis era continuar con su carrera musical, ya que el coronel solo decidió aceptar contratos de películas. Y como consecuencia de la película sacaban los discos con las canciones que había cantado en las películas. Es que eso era un problema con el coronel y Elvis porque, para decirlo de una forma más suave, el contrato que tenía Elvis Coronel era un contrato muy maldito porque el coronel tenía completa decisión creativa sobre el artista, podía firmar directamente todos los proyectos que él quería sin preguntarle al artista y llegó a cobrar hasta 50% de las regalías que le tocaban a Elvis. O sea, lo tenían agarrado por los huevos. Es por eso que en los siguientes 10 años de 1960 a 1970, Elvis grabó 28 películas y apenas 7 discos. En 1967, Elvis se casó con Priscilla Wagner, ya era mayor de edad, y al año siguiente, en 1968, tuvieron a su única hija, Lisa Presley, y se mudaron a Graceland, la famosa mansión de Elvis en Memphis, en la que vivió junto a su familia. La popularidad de Elvis se vio muy afectada en la década de los 60 y no fue el boom que antes era. Se debe a diversas razones. En primer lugar, su retirada de 2 años en el ejército, luego la llegada del rock inglés con los Beatles, los Rolling Stones, y tercer lugar, porque su manager quería cine, y la verdad es que Elvis no era muy buen actor y de hecho su película era un fracaso en la tarima, solo que el arreglo por cine era mucho mejor que el arreglo por la música y el coronel lo que decía es, yo quiero mi platica.
Ese año ya comienza lo que se llama la decadencia de Elvis y Elvis comenzó a hacer lo que ahora en la actualidad se conoce que es todas las cosas que hace un artista muy famoso cuando comienza la decadencia, que es se compró un chimpancé. Cada vez que usted vea a un artista con un chimpancé, usted dice, este ya se volvió loco. Elvis nunca llegó a cantar fuera de los Estados Unidos, a su manager nunca le interesó. Según rumores era porque su manager había hecho fechorías en su antigua identidad y tenía miedo que fuera de Estados Unidos algo malo le ocurriera. Son rumores, yo lo digo aquí como lo leí, rumores. De hecho, de 1958 a 1968, Elvis no hizo presentaciones en público en vivo, salvo un que otro especial en la televisión. Ese mismo año, Elvis recibió ofertas para ir a todos los países, pero como ya le dije, el manager dijo no. Y en lugar de eso, el manager aceptó un contrato de 57 shows seguidos, o sea, 2 por noche. Quiere decir que Elvis en un mes se presentó 57 veces en Las Vegas. Eso era prácticamente esclavitud. Y luego ya Elvis, triste y explotado luego de hacer tantos shows en un mes, no le quedó otra que aceptar un contrato por 5 años en Las Vegas, en donde hizo 600 shows en ese mismo hotel que le daba una habitación de 1500 metros cuadrados para que viviera e hiciera lo que fuera mientras hacía 600 conciertos en Las Vegas. Prácticamente era un cantante en cautiverio. Luego, esos años, además de Las Vegas, Elvis no es que hizo mucho, sobre todo al final de su carrera. Desde 1958 hasta 1970, Elvis no se presentó en ningún otro lugar que no fuese Las Vegas. O sea, en 22 años, si usted quería ver a Elvis, tenía que verlo esclavizado en Las Vegas. En 1973, Elvis se divorció de Priscilla y no volvió a casarse más nunca. Seguro porque el manager no lo dejó, porque así es la cosa. Pero desde 1975 en adelante, Elvis ya no fue conocido por su increíble movimiento de cadera ni sus atrevidos peinados, no, sino por su depresión. Depresión que llevó al rey a un deterioro físico y mental muy grande que lo hizo víctima de la prensa amarillista y lo volvieron nada. Y fue así como consecuencia de toda esta depresión y toda esta crítica que Elvis comenzó a tomar medicamentos antidepresivos. De hecho, su médico personal, George Nikolopoulos, aseguró haberle recetado 10.000 pastillas antidepresivas durante los últimos 8 meses de su vida. Que si ustedes me preguntan, ni la tía más hipocondríaca se atrevería a tomarse 10.000 pastillas en los últimos 8 meses. De hecho, sus últimos meses de vida, ya todo deprimido, vivió encerrado en su rancho en Memphis, en donde se dice que lo único que comía era sándwich. Algo que por cierto le llamaban el sándwich Elvis, que era pan de molde, mantequilla de maíz, tocineta y banana. Una mezcla que yo digo, si se la come todos los días, puede ser más letal que hasta 10.000 pastillas antidepresivas. Y fue así como luego de muchos meses de depresión, muchos meses de medicamento y muchos meses de solo comer sándwich de banana, es como el 16 de agosto de 1977, Elvis fue encontrado inconsciente a los 42 años en el baño de su mansión por su equipo de trabajo y fue declarado muerto a las 3:30 de la tarde. Se dice que el coronel estuvo allí hasta el último minuto. También se dice que debe ser para ver hasta cuándo le sacaba plata, porque de verdad no dejó de chupar ese pobre hombre. Elvis murió muy tristemente, pero dejó un legado de 31 películas no muy exitosas, pero sí 18 discos y más de 700 canciones increíblemente famosas e increíblemente buenas que cambiaron la historia de la música en los Estados Unidos y el mundo. La carrera de Elvis también dejó una discusión muy marcada de si el rey del rock se merece lo que tuvo o el rey del rock aprovechó ser blanco para robarle a la comunidad afroamericana toda su cultura y su influencia y hacerse millonario a través de eso. Esa discusión queda allí. Lo que sí queda claro es que el coronel lo que hizo fue robarlo. Así que, ¿qué aprendimos hoy? Que alguien que se autodenomine el coronel nada bueno trae y que siempre es mejor regalar una guitarra en vez de un rifle. Así que ya saben, muchachos, si hacen una fiesta y no tienen nada para poner a la parrilla, saquen un pan, le ponen banana y le dicen: hoy vamos a comer como el rey del rock and roll.